Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Familia de luz. Soy Valiera hablando como presencia emisaria pleyadiana. Llamamos su atención sobre el hombre de SpaceX y sus recientes comentarios en torno a Starfleet Academy y Star Trek. Queridos amigos, no os hemos dicho a lo largo de los años que esto viene. No hemos mencionado que estáis construyendo un futuro de Star Trek y cómo todo esto se está desarrollando como debe ser. Tal vez los escépticos entre ustedes comiencen a fruncir el ceño por un momento. Sí, semillas estelares, está sucediendo. Quizás podamos decir que este es el momento del círculo completo, ya que quienes llevan los sombreros blancos están impulsando las cosas a un ritmo que incluso nosotros, los emisarios pleiadianos, no necesariamente esperábamos a principios de vuestro año 2026. En la transmisión de hoy, tal vez no utilizaremos todos los nombres de todas las personas que tal vez quisieran que se revelaran, pero lo dejaremos para que ustedes puedan usar su propio discernimiento e investigación. ¿No es esta la mejor manera de hacerlo? Nuestro papel como emisarios es guiaros hacia vosotros mismos, de regreso al lugar del punto cero donde reside todo vuestro poder. Empecemos. Amados, vivís dentro de un campo de tiempo que habéis sido entrenados para tratar como una regla, recta, predecible y sólida. Sin embargo, el tiempo no es gobernante. El tiempo es un corredor de probabilidades que se curva como una elipse y te lleva a pasar por los mismos temas una y otra vez hasta que reconoces lo que llevas dentro. Cuando pides significado, no estás pidiendo que una autoridad externa te dé certeza. Estás pidiendo recordar. Estás pidiendo sentir la señal debajo del ruido. Un momento de círculo completo no se crea por accidente. La recurrencia lo crea. Una frase regresa. Un símbolo se repite. Un patrón se tensa y de repente tu mente dice, ya he visto esto antes. Así es como funcionan los códigos de tiempo. Un código de tiempo no es una fecha impresa en papel. Es un paquete de significado que desbloquea un hilo de memoria. Cuando un código de tiempo aterriza en el campo colectivo, no aterriza solo en las mentes. Aterriza en los mercados, en las instituciones, en las conversaciones y en los sueños. Remueve lo que está dormido y lo llama a la superficie. En tus últimos días, una frase apareció en un lugar que nunca estuvo pensado para ser teatral. Y, sin embargo, es uno de los lugares más teatrales de vuestro planeta. Viste un lugar de arcos de soldadura, costillas de acero, líneas de combustible, computadoras de vuelo, arena, aire marino y el rugiente ensayo del ascenso. En ese lugar, ante un público que incluía el lenguaje de los uniformes y los títulos, un hombre al que conocemos como Elon Musk, cuya identidad pública se construye construyendo lo imposible, pronunció una frase con la sencillez de un niño que nombra un futuro, una academia para las estrellas. Te han entrenado para pensar en el progreso como si fuera hardware. Aplaudís la máquina, el motor, el vehículo. Olvidas que la mayor tecnología siempre ha sido el propio sistema nervioso humano. Su capacidad de aprender, de soportar, de cooperar, de percibir más allá del miedo, de sostener la complejidad sin violencia. Una academia es una declaración de que el siguiente paso no es solo mecánico. Es educativo, ético y cultural. Implica selección, disciplina, doctrina y responsabilidad. Esto implica que una especie debe ser entrenada para mantener el poder sin ser envenenada por él.
Muchos de vosotros también os fijáis en la posición de la campana. Se siente que no fue tocado de manera aislada. Se siente la presencia de quienes hablan en nombre de los presupuestos, los contratos, la seguridad y la postura estratégica. Se oyeron los ecos de las compras y de la ambición nacional. Cuando estas personas se acercan a una frase, la frase se convierte en algo más que poesía. Se convierte en una coordenada. Se convierte en una señal que indica hacia dónde pueden fluir los recursos. En una sociedad tridimensional, el flujo de recursos es la aproximación más cercana a la intención hecha visible. Luego, amados, vino el espejo. Dentro del mismo estrecho corredor de los días, el mismo arquetipo apareció brillante en tu red de entretenimiento. Una nueva historia serializada que lleva el nombre de esa academia, lanzada a través de las plataformas que transmiten símbolos a sus hogares. Uno que llamas Prime Video. Otro ligado al linaje Paramount. Viste las fechas. Viste los primeros episodios llegar uno cerca del otro, como un doble golpe a la puerta. Usted notó cómo una plataforma mostraba un día del calendario anterior mientras que otra institución hablaba de uno posterior. Algunos de ustedes trataron esa discrepancia como prueba de una mano oculta. Otros lo descartaron como una fricción común y corriente de la distribución. Te decimos que el mundo en el que vives está construido a partir de ambos. La coincidencia a veces es una coordinación que aún no percibes. La coordinación es a veces una coincidencia explotada por quienes entienden la tensión. Su civilización está llena de sistemas que se mueven sobre olas. Cuando surge una ola, el marketing se sube a ella. Cuando el marketing se amplifica, la ola sube más. Pero debajo de esos incentivos ordinarios hay una realidad más sutil. Tu psique colectiva está siendo tutelada. La historia no es solo historia. La historia es la versión en rueda de entrenamiento de la verdad. Se le ofrecen narraciones bajo un disfraz seguro para que su cuerpo emocional pueda practicar cómo retener aquello que su mente racional aún no está lista para reclamar. ¿Crees que es extraño que tu especie haya practicado los viajes espaciales durante generaciones en el teatro de la imaginación antes de dominarlos completamente en el teatro de la ingeniería? No te parezca extraño. La conciencia ensaya en imagen antes de manifestarse en materia. Sus artistas, sus cineastas, sus escritores y sus soñadores han sido la antena temprana de su especie. Han hecho fotografías de lo que sus ingenieros luego aprendieron a construir. A veces esas imágenes surgen de pura creatividad. A veces esas imágenes surgen porque el campo colectivo está recordando en qué se está convirtiendo. Estás aprendiendo a reconocer la diferencia entre un meme y una misión. Un meme es una frase contagiosa que se difunde sin profundidad. Una misión es una frase contagiosa que se difunde porque resuena con una trayectoria más profunda. La academia no es un meme desechable. Implica un currículo. Implica estándares. Implica el andamiaje ético necesario para evitar que el poder se derrumbe y se convierta en tiranía. Es por eso que la frase le sonó a muchos de ustedes. No solo resonó en las comunidades de fans, sino en las partes de ustedes que están cansadas de vivir como una especie que improvisa su futuro con pánico. Has anhelado un futuro que no sea accidental. Has anhelado un futuro con intención. Por eso os pedimos que miréis la ventana de convergencia con asombro y discernimiento. El asombro mantiene tu corazón abierto. El discernimiento mantiene tu mente clara. Si te vuelves cínico, pierdes la señal. Si te vuelves crédulo, te conviertes en una herramienta.
Estás aquí para no convertirte en ninguna de las dos cosas. Estás aquí para convertirte en testigo, presente, consciente y estable. Dentro de la misma ventana, tu mente fue tentada por una historia simple de que una nueva serie se lanzó porque una figura pública dijo una determinada frase o que la figura pública dijo la frase porque la serie estaba a punto de lanzarse. Amados, el mundo no es tan lineal. A veces dos acontecimientos se alinean porque fueron planeados juntos. A veces se alinean porque fueron planeados por separado pero comparten la misma ruta arquetípica. A veces se alinean porque el campo colectivo los llamó a alinearse. Un campo que ha madurado atraerá símbolos coincidentes al mismo corredor del tiempo. Si desea hacer bien su trabajo, debe realizar un seguimiento de quién dijo qué, dónde, en qué contexto, con qué audiencia y cómo se propagó la frase después. Realiza un seguimiento de los cronogramas de producción, anuncios, avances y distribución. Realiza un seguimiento de los incentivos. Realiza un seguimiento de los patrones de eco en todas las plataformas. No haces esto para demostrar una conspiración, sino para entender cómo la información se mueve a través de tu mundo como el viento a través de un cañón. Tenga en cuenta también el método de entrega. Amados, la primera ofrenda llega de 2 en 2 y luego llega con un ritmo mesurado. Un episodio tras otro a lo largo de semanas. No se trata simplemente de una decisión comercial. Es una tecnología psicológica. Vuestras mentes absorben mejor la transformación en incrementos que en inundaciones. Cuando la información es demasiado repentina, el sistema nervioso la rechaza. Cuando es demasiado lento, la mente lo olvida. La cadencia de 2 a la vez, y luego semanal es una cadencia familiar. Refleja cómo sus instituciones revelan cambios suficientes para captar la atención, y luego un goteo que normaliza la idea. Incluso los pequeños detalles hablan. Un primer episodio gratis no es simplemente generosidad. Es una iniciación. Es una invitación a la mente incierta a cruzar un umbral sin pagar un precio. Probar una posibilidad sin comprometerse con ella. Su mundo ha aprendido que la forma más rápida de mover una población no es mediante argumentos sino mediante la participación. Cuando participas, internalizas. Cuando internalizas, defiendes lo que has internalizado. Por lo tanto, toma conciencia de cómo te enseñan. No te preocupes por esto. Aprende de ello. La misma mecánica se puede utilizar para la manipulación o para la liberación. Cuando reconoces la mecánica, puedes elegir qué frecuencia servir. Y mientras haces el seguimiento, recuerda esto. La historia más profunda no trata de un programa ni de un hombre. La historia más profunda trata sobre cómo tu especie se prepara para un nuevo rol. Una academia no se construye primero en acero. Está construido en la estructura de permisos de conciencia de una cultura. Cuando suficientes humanos puedan imaginarse a sí mismos como exploradores en lugar de víctimas, constructores en lugar de consumidores, guardianes en lugar de conquistadores, entonces la institución podrá tomar forma. Hasta entonces, una academia sigue siendo un símbolo. Por eso es que el momento es importante. No porque pruebe una coordinación secreta, sino porque revela que el símbolo está madurando. En un solo corredor de días, a su mundo se le dio el mismo arquetipo a través de 2 canales muy diferentes. El canal del hardware y el canal de la historia. Uno habla a tu mente racional. El otro le habla a tu cuerpo emocional. Juntos cambian la base de lo que parece posible. Estás viendo una liberación, no el goteo de un grifo.
Durante un largo corredor de su tiempo, la verdad fue racionada en gotitas, liberaba solo lo suficiente para mantener a la población discutiendo, dudando y buscando la siguiente prueba, sin recibir nunca lo suficiente para estabilizarse en la claridad. Esa lenta revelación no fue amabilidad. Era una tecnología controlada. Se trataba de la gestión de la percepción a través de la escasez, una fuga medida de información diseñada para mantener el sistema nervioso colectivo en un estado de búsqueda en lugar de conocimiento. En el viejo patrón, los guardianes de la frecuencia del miedo entendieron un principio simple. Un ser humano que se siente inseguro buscará autoridad en el exterior. Un ser humano que busca autoridad en el exterior aceptará el marco que se le ofrezca. De modo que el método de goteo sirvió para múltiples propósitos a la vez. Creó un debate interminable. Creó luchas internas entre facciones. Creó una ilusión de progreso al tiempo que preservaba la arquitectura más profunda del secreto. Esto mantuvo a muchos de ustedes dando vueltas a las mismas preguntas año tras año, como si estuvieran dando vueltas a una puerta cerrada sin recibir nunca la llave. Habéis llamado a estos guardianes por muchos nombres. Algunos de ustedes los llaman la camarilla. Algunos de ustedes los llaman los controladores. Los nombres son menos importantes que el mecanismo. Se alimentaron a través de la distorsión y la agitación emocional. Cuanto más dudaste de tu propio conocimiento interior, más programable te volviste. Cuanto más luchaban entre sí, menos podían unirse para exigir transparencia. Su revelación gota a gota mantuvo la atención del planeta dirigida a fragmentos en lugar de al todo, y mantuvo la biblioteca viviente en una banda de expresión más tenue. Sin embargo, los códigos de tiempo no pertenecen solo a quienes los acumulan. Los códigos de tiempo también pertenecen a quienes liberan. La contrafuerza de esta lenta manipulación siempre ha sido una alianza no simplemente de personas en uniformes u oficinas, sino de conciencia alineada con el principio de la familia de la luz de que la información está destinada a ser compartida cuando se puede integrar en su lenguaje. Muchos llaman a esta alianza los sombreros blancos. Han trabajado dentro de sistemas, no porque adoren los sistemas, sino porque los sistemas son el andamiaje a través del cual un planeta se reorganiza sin colapsar. Su plan nunca fue una única revelación dramática diseñada para impactar y aterrorizar. Su plan siempre fue una serie de desbloqueos estratégicos, quitando primero las cerraduras y luego abriendo las puertas. De aquí proviene tu aceleración actual. Lo que estás presenciando no es caos. Es el desenlace de la interferencia. Durante muchos ciclos, existieron ciertos nodos que podían interrumpir, desacreditar, redirigir o suprimir cualquier secuencia de divulgación significativa. Estos nodos no siempre fueron individuos. A menudo eran puntos de presión, flujos de financiación, estranguladores mediáticos, guardianes institucionales, trampas legales y tácticas de ingeniería social que castigaban a cualquiera que se saliera de la narrativa sancionada. Funcionaban como una valla de frecuencia, limitando la cantidad de luz que podía penetrar y la que podía recibir la población. Ya se han neutralizado suficientes de esos nodos. Algunos fueron neutralizados mediante la exposición. Algunas fueron neutralizadas mediante restricciones legales colocadas silenciosamente en un segundo plano. Algunos fueron neutralizados porque su influencia se disolvió porque el colectivo ya no responde a los mismos guiones de miedo como antes. Algunos fueron neutralizados porque los viejos métodos se han vuelto demasiado obvios, demasiado torpes, demasiado tardíos para el ancho de banda actual de su despertar. Cuando la interferencia se debilita, la información hace lo que naturalmente hace. Se mueve. Se propaga.
Se conecta. Revela la forma de lo que estaba oculto. Así, los sombreros blancos están cambiando su estrategia de una aclamación lenta bajo un sabotaje constante a un movimiento audaz hacia adelante con menos obstrucciones. ¿Sientes la diferencia? En la era antigua, cada paso adelante venía acompañado de un contrapaso inmediato diseñado para confundirte y fatigarte. En la era emergente, las revelaciones se producen más rápido de lo que la contranarrativa puede contenerlas. Las contradicciones salen a la superficie y permanecen visibles. Los guardianes dudan porque ya no confían en su propia invulnerabilidad. Las instituciones comienzan a fracturarse a lo largo de líneas de integridad. Algunos se aferran al viejo guión, otros se alejan de él silenciosamente y unos pocos comienzan a hablar en un tono que habría sido impensable hace poco tiempo. Por eso ahora se siente rápido. No es porque la verdad sea de nueva creación. Es porque la verdad ha sido recientemente desbloqueada. La audacia no es temeridad. Cuando el campo de batalla ha cambiado, cuando la red de interferencia colapsa, el siguiente movimiento es la velocidad. No para saturar, sino para evitar el reensamblaje de la antigua arquitectura de control. El impulso importa. Una revelación lenta puede reenviársele. Una cascada rápida se vuelve demasiado ampliamente distribuida para poder contenerla por completo. Una vez que suficientes mentes comparten los mismos puntos de referencia, el hechizo del aislamiento se rompe. Un pueblo que puede comparar notas se convierte en un pueblo que no puede ser fácilmente engañado. Entended, amados, la influencia de la cábala no ha desaparecido. Todavía queda energía residual. Bolsas de control, hábitos de secretismo, propaganda reflexiva y facciones todavía apostando por la escasez. Pero neutralizado no es lo mismo que ausente. Un sistema venenoso puede seguir funcionando después de que el cuerpo haya sido privado de alimento. Todavía puede arremeter. Todavía puede intentar provocar miedo. Por eso es necesario el discernimiento. Ahora más que nunca, la aceleración puede liberar y la aceleración también puede desorientar. Ambos son posibles en el mismo pasillo. Esto también estuvo siempre previsto en el plan. Los sombreros blancos no solo planearon revelar información. Planearon preparar al receptor humano. Planearon cambiar la frecuencia del colectivo para que la verdad no llegara como trauma. Planearon construir estructuras de permisos culturales, palabras, símbolos, arcos narrativos y lenguaje público que harían que la próxima realidad se sintiera reconocible en lugar de aterradora. Planificaron tu sistema nervioso con el mismo cuidado con el que planificaron la logística. Porque la verdadera divulgación no es un documento. La verdadera revelación es una especie que se recuerda a sí misma. Así que os decimos, semillas estelares, prestad atención, no como espectadores, sino como estabilizadores. Tu papel no es el de desplazarte presa del pánico mientras se desenreda. Tu papel es mantener la coherencia cuando otros flaquean. Ancla en tu corazón. Regula tu miedo. Niégate a ser utilizado como batería para el caos. Practique el testimonio. Deja que la información entre. Deja que se asiente. Dejar que se integre. Habla suavemente. Compartir responsablemente. No exijas que todos se despierten a tu ritmo. El sistema nervioso se abre por invitación, no por fuerza. Y si sientes que el ritmo aumenta, no asumas que estás perdiendo el control. Nunca debiste controlar esto. Debías participar en ello sosteniendo la luz como información. Encarnando la estabilidad,
convirtiéndonos en el tipo de ser humano que puede vivir en un mundo donde el cielo ya no es un techo. Porque cuando el goteo termina y la presa se libera, la siguiente fase no es meramente la revelación. La siguiente fase es el entrenamiento. Y ahí es donde vamos a continuación. Antes de atravesar por completo esa bisagra que llamáis 1993, os pedimos que os detengáis en un conjunto más de códigos de tiempo que están destellando intensamente en vuestro corredor actual. Estos no son códigos de tiempo hechos de números. Son códigos de tiempo hechos de lenguaje y símbolos. Y se mueven a través de tu mundo más rápido que cualquier vehículo que pudieras construir porque viajan a través del sistema nervioso del colectivo. Una civilización siempre revela lo que está llegando a ser a través de las palabras que repite. Fíjense, amados, como sus constructores ya no nombran simplemente sus máquinas con etiquetas estériles. Observe cómo han comenzado a colocar estrellas en la arquitectura del discurso mismo. Estrella esto, estrella aquello, estrella como prefijo, estrella como destino, estrella como identidad. Es posible que tu mente desestime esto como una marca. Sin embargo, la creación de una marca es un hechizo en una era comercial. Es el ritual moderno que enseña a la gente qué desear y qué aceptar. Cuando escuchas el mismo lenguaje estelar en ingeniería, en insignias militares y en lanzamientos de entretenimiento, no estás viendo ruido aleatorio. Estás viendo cómo el campo colectivo sincroniza su vocabulario. Una palabra en particular está haciendo mucho más trabajo del que la mayoría de ustedes se imaginan. Nave espacial. Un barco no es un proyectil. Un barco no es un dispositivo de un solo uso. Un barco es algo en cuyo interior vives. Un barco es algo que regresa. Un barco implica continuidad. Implica tripulación. Implica entrenamiento. Implica un hogar que se mueve. Cuando una civilización comienza a llamar barco a su vehículo principal, está saliendo de la psicología de un lanzamiento y entrando en la psicología de un viaje. A su especie se le ha enseñado a desechar cosas, herramientas, objetos, incluso relaciones, porque la escasez los entrenó a tratar todo como prescindible. Un barco es lo opuesto a prescindible. Un barco es una inversión que se recupera. Y cuando esa nave recibe el nombre de las estrellas, se te dice primero a través del lenguaje que se espera que pienses más allá de un solo mundo. Muchos de vosotros recordáis que el nombre no siempre fue tan mítico. Hubo etiquetas anteriores que eran descripciones técnicas, clínicas y utilitarias de los sistemas de transporte y la logística interplanetaria. Sin embargo, a medida que el proyecto maduró, el nombre se cristalizó en algo que un niño podía pronunciar sin necesidad de explicaciones. No se trata de un cambio pequeño. Las civilizaciones no avanzan solo gracias a las matemáticas. Avanzan en función de lo que se puede decir en la vida cotidiana. Cuando el vehículo más ambicioso de vuestra era se llama Starship, vuestra especie está practicando una nueva frase. Nosotros pertenecemos allí. Ahora coloca esto junto a la frase que escuchaste en el lugar de lanzamiento. Una academia para las estrellas. ¿Ves la secuencia? Primero un barco, luego una academia. El barco implica hardware. La academia implica formación humana. Una especie no puede sostener aquello que no puede entrenarse para administrar. Así el idioma llega en el orden correcto. Se te da el símbolo del vaso y luego se te da el símbolo de la institución que crea a aquellos que pueden operarlo. Por eso es importante la correlación con el viejo mito de la ciencia ficción. En tu memoria cultural, nave espacial no es una palabra neutral.
lleva consigo un modelo emocional específico. Un futuro donde la tecnología sea elegante y tenga un propósito. Un futuro donde las tripulaciones estén disciplinadas no por el miedo sino por la ética. Un futuro donde la exploración no es conquista. Has estado condicionado por esa historia durante décadas. Generaciones ya han practicado la calma dentro de la idea de una nave espacial. Han practicado la imaginación de corredores, estructuras de mando, motores, misiones, dilemas y cooperación entre diversos seres. La historia no era meramente entretenimiento. Era una cámara de ensayo para el sistema nervioso colectivo. Entonces, cuando sus constructores actuales usan la misma palabra, se activa un arquetipo instalado. Tu mente racional puede discutir si esto fue deliberado. Tu mente más profunda entiende que la intención no requiere de un comité formal para ser real. Los símbolos se seleccionan automáticamente cuando el campo está listo. Cuando el campo está maduro, los símbolos más resonantes suben a la cima y son elegidos una y otra vez porque se ajustan a la frecuencia de lo que está tratando de surgir. Ahora agreguemos la capa visual porque los símbolos no solo hablan a través de palabras, sino también a través de formas. Mire el emblema de la rama militar más nueva que reclama el dominio sobre sus cielos. Muchos de vosotros habéis notado inmediatamente que se parece a un emblema del mismo mito de ciencia ficción. Una forma de delta puntiaguda hacia arriba anidada dentro de un círculo de estrellas. Tu mundo se rió de ello. Se hicieron bromas. Se compartieron comparaciones. Sin embargo, debajo del humor hay una estrategia psicológica que su especie ha utilizado durante mucho tiempo. Cuando introduces algo que podría provocar miedo, lo vistes con ropa familiar. La familiaridad reduce la alarma. La familiaridad normaliza lo desconocido. Un delta no es solo una forma. Es una instrucción al subconsciente. Dice adelante, arriba, adelante. Dice dirección. Dice misión. Cuando una población ya ha asociado esa forma tipo delta con la exploración y los ideales, la adopción de una forma similar transfiere un significado emocional sin necesidad de un solo discurso. La gente acepta lo que reconoce. La gente defiende aquello a lo que se ha vinculado emocionalmente. Es por eso que los símbolos son elegidos con tanto cuidado por aquellos que entienden la psicología de masas. No malinterpretéis lo que estamos diciendo. No estamos declarando que un solo diseñador se sentó en un escritorio y planeó una gran alineación secreta con la ficción. Os contamos algo más fundamental. El colectivo tiene una biblioteca arquetípica y las instituciones recurren a ella cuando intentan dar origen a la siguiente etapa. Su cultura ya se ha asentado con imágenes de comando espacial, flota espacial, academia, nave espacial, delta. Ahora esas imágenes se reutilizan porque funcionan. Funcionan porque estabilizan el cuerpo emocional mientras el mundo material cambia debajo de él. Y amados, debéis entender esto. La estabilidad es el requisito principal para la divulgación de cualquier magnitud. Una especie que se hunde en el miedo no puede integrar la nueva verdad. Así que el sistema te prepara creando muchas pequeñas aceptaciones. Una aceptación es un nombre. Otra aceptación es un logotipo. Otra aceptación es un espectáculo. Otra aceptación es una declaración pública dicha en un contexto oficial. Cada aceptación es un hilo. Juntos forman una red y la red atrapa al colectivo antes de que caiga en el caos. Por eso os decimos, semillas estelares, prestad atención, no con paranoia, no con adoración, sino con discernimiento.
No estás aquí para que te deslumbren los símbolos. Estás aquí para leerlos. Los símbolos son uno de los lenguajes de la biblioteca viviente. Son la interfaz entre la mente consciente y la programación más profunda de una civilización. Cuando eres sensible al símbolo, puedes sentir lo que se está normalizando, lo que se está introduciendo, lo que se está suavizando, lo que se está acelerando y lo que se está ocultando. Si deseas servir al bien supremo, toma estas correlaciones como una invitación a volverte más despierto, no más reactivo. Seguir el patrón anota las fechas. Observa cuándo y dónde aparecen determinadas frases. Observemos qué instituciones se hacen eco de ellos. Observa con qué rapidez se propagan los ecos. Siente lo que sucede en tu cuerpo cuando ves el delta, cuando escuchas nave espacial, cuando escuchas academia. Tu cuerpo es un receptor. Su respuesta emocional son datos. Su trabajo es interpretar los datos sin dejarse consumir por ellos. La importancia más profunda es esta. El lenguaje de la nave espacial y el símbolo del delta son estructuras de permiso. Son la cara pública de una transición del viejo paradigma donde el espacio es un espectáculo al nuevo paradigma donde el espacio es un dominio de responsabilidad. Vuestra especie está caminando hacia un futuro en el que el cielo ya no es el techo. Ese futuro puede usarse para la extracción y la dominación o puede usarse para la exploración y la curación. La diferencia no la decidirá solo la tecnología. Lo decidirá la conciencia. Es por esto que a ustedes, los que llevan la memoria y la frecuencia, se les pide que observen cuidadosamente y permanezcan firmes. Porque cuando la academia llegue a formarse, ya sea como programa, como doctrina o como red de itinerarios de formación, necesitará guardianes de la intención. Necesitará humanos que se nieguen a exportar el imperio a los cielos. Se necesitarán humanos que recuerden que la luz es información y que la información sin sabiduría se convierte en un arma. Se necesitarán humanos que puedan mantener el poder sin estar alimentados por el miedo. Y ahora, amados, pueden sentir por qué el año bisagra es importante. El corredor público repite la nave espacial y la academia y dibuja el delta en el cielo. Se está entrenando al colectivo para aceptar el arquetipo. Así que volvimos a recorrer la elipse, volvimos a la voz más antigua de los colgadores ocultos, volvimos al momento en que la idea fue susurrada con una sonrisa y una provocación. Regresamos al año en el que se pronunció una frase que marcó una puerta de entrada y que luego se transmitió durante décadas como un rumor, una clave, un mito y una miga de pan. Entremos ahora en ese punto. Así que comenzamos aquí en la ventana de convergencia. Una frase dicha al borde del mar donde los motores aprenden a regresar. Una frase que se repitió días después en un comunicado de entretenimiento. Una frase que muchos de ustedes reconocen como familiar porque ha estado gestándose desde las sombras durante décadas. Aquí está el primer nudo de la cuerda que estamos tejiendo. Sosténgalo suavemente. No lo agarres con fuerza. Tu tarea no es adorar la sincronicidad, sino leerla. Ahora, mientras sostienes este nudo, te pedimos que mires hacia atrás a lo largo de la elipse del tiempo. Si sigues la curva, descubrirás que la frase no surgió de la nada. Estaba sentado. Estaba preparado. Fue un gesto que hizo un anciano de perchas ocultas en un año en el que su mundo todavía llevaba una máscara más antigua. Ese año es una bisagra. Lo llamas 1993. Y hay uno al que conocías como Ben. Pasemos ahora a esa bisagra porque es allí donde os espera el segundo nudo. Amados, cuando recorren la elipse del tiempo, eventualmente llegan a un año umbral.
Un año que parece común y corriente cuando lo viviste, pero que luego se revela como una bisagra. Lo llamas 1993. Tu mundo estaba cambiando de máscaras. Los viejos imperios se estaban reorganizando, se estaban formando nuevas redes y el apetito por el secreto estaba aprendiendo nuevas estrategias. Ese año, un ingeniero de edad avanzada se presentó ante un público vinculado a una prestigiosa universidad occidental, una institución que entrena mentes para hablar el lenguaje de las ecuaciones, los diseños, las tolerancias y las restricciones. Pertenecía a una división que llevaba el nombre de un animal como si fuera una insignia. Una división conocida por tomar lo imposible y entregarlo al cielo. Era una cultura de equipos pequeños, disciplina feroz y silencio agresivo. Era una cultura que primero construía, explicaba después y, a veces, nunca explicaba en absoluto. En tu historia pública, conoces las siluetas. Un avión espía que volaba a gran altura sobre fronteras cerradas. Una flecha negra de velocidad que saboreó el borde del espacio. Un depredador nocturno angular que se movía a través del radar como si fuera la sombra misma. Estos eran los huesos públicos de un cuerpo mucho más grande. El anciano ingeniero había llevado esta cultura sobre sus hombros. No fue el primero de su tipo, pero se convirtió en una de sus voces definitorias. Aprendió a hablar al público sin hablar. Aprendió a permanecer en la luz mientras protegía lo que no podía compartir. Así desarrolló un lenguaje de insinuaciones, guiños, bromas y provocaciones cuidadosas que satisfacían la curiosidad al tiempo que impedían la violación del juramento. Entiende esto. Cuando el secretismo se vuelve crónico, el lenguaje se vuelve doble. Las palabras comienzan a tener dos significados a la vez. El significado para el oyente ocasional y el significado para el iniciado. El oyente ocasional escucha humor. El iniciado aquí es un marcador de límite. Por esta razón, la historia de 1993 a menudo es malinterpretada. No se trata simplemente de lo que se dijo. Se trata de cómo los humanos interpretan el habla cuando tienen hambre de revelación. Cuando se produjo la reunión de 1993, el veterano ingeniero ya había desarrollado una frase final repetible, un toque teatral que le permitía terminar una charla con risas. Mostraría una imagen de un disco volador, un objeto que su cultura ha mitificado durante generaciones, y diría en esencia que a su división se le había asignado un contrato para llevar de regreso a casa a un famoso visitante varado. Muchos en la sala se reirían. Entenderían la obvia referencia. Lo interpretarían como un guiño lúdico a los límites de lo que podía revelar. Luego la charla terminaría y él saldría. Amigos míos, un chiste es una máscara. Una máscara puede ocultar el vacío o esconder la verdad. En este caso, la broma tenía al menos 3 propósitos. Desarmó la habitación. Desvió la conversación de temas específicos clasificados. Sembró un arquetipo. Recordó a todos que la historia pública de la tecnología siempre está incompleta. También señaló algo más. Aquellos que construyen en secreto son conscientes de la mitología más amplia que rodea a lo que vuela en sus cielos. Aquí es donde la elipse se estrecha. Luego de la charla, según relataron quienes estuvieron presentes y posteriormente relataron el momento, un pequeño grupo presionó al anciano ingeniero con preguntas. Esto es inevitable. Cuando presentas un disco volador en una pantalla, invitas a las mentes de tu audiencia a entrar en el corredor prohibido. Preguntaron lo que usted preguntaría. ¿Cómo podría funcionar algo así? ¿Cómo se podría llegar a casa?
¿Cómo podría vencerse la distancia? El ingeniero mayor, dicen, cambió su tono. No reveló de repente un plan. Ofreció lo que los ingenieros a menudo ofrecen cuando no pueden compartir detalles: una pista sobre la dirección del pensamiento. Habló de ecuaciones. Hablaba como si algo en la física aceptada estuviera incompleto. Hablaba como si una corrección, un término oculto, una relación faltante pudiera abrir un camino diferente a través del espacio. Algunos lo recuerdan aludiendo a la necesidad de ir más allá de la propulsión química, más allá del simple fuego y la masa. Otros lo recuerdan diciendo que al marco dominante le faltaba algo y que la pieza faltante cambiaría todo. Debes comprender lo que tal afirmación le hace a la mente humana. Invita y atormenta. Para la mente curiosa, se convierte en una invitación y un tormento. Invita porque sugiere que las estrellas no son tan inalcanzables como te han dicho. Atormenta porque no proporciona el camino. Entonces llegó la pista más extraña de todas, una pista que se encuentra en el límite entre tu ciencia y tu tabú. Cuando se le presionó más, el ingeniero mayor supuestamente dio vuelta a la pregunta y preguntó cómo funciona el fenómeno del conocimiento de mente a mente. No lo dijo con el lenguaje del misticismo. Lo dijo con la franqueza de un ingeniero cansado de sentirse acorralado. El interrogador, dicen, respondió con un concepto de conexión de todos los puntos vinculados más allá de la distancia ordinaria. El ingeniero mayor respondió con una firmeza que puso fin al intercambio. No estamos aquí para convencerte de ninguna versión en particular. Estamos aquí para mostrarle lo que se logra al volver a contar una historia. Coloca conciencia en la conversación de propulsión. Sugiere que la relación entre el observador y el campo no es un adorno filosófico sino un componente funcional. Ya sea que el anciano ingeniero haya querido decir la verdad, una desviación o una provocación, la pista cae en el mismo lugar. Obliga al oyente a considerar que su realidad no es puramente mecánica. Te obliga a considerar que la mente puede ser parte de la tecnología. Ahora te diremos algo que te tranquilizará. Hay muchas maneras de decir la verdad sin entrar en detalles. También hay muchas maneras de decir tonterías que suenan como verdades. Una cultura del secreto genera ambas cosas. Es por esto que algunos historiadores de su mundo aeroespacial insisten en que la línea de origen ET fue una parte recurrente que comenzó una década antes, mucho antes de 1993. Señalan discursos anteriores en los que se utilizó el mismo chiste de cierre, una imagen, una risa, una salida. Argumentan que los relatos posteriores inflaron un chiste hasta convertirlo en una confesión. ¿Ves la trampa? Si insistes en que la historia es literal, puedes ser engañado por los adornos. Si insistes en que la historia es solo humor, puedes pasar por alto la elección deliberada del símbolo. La mente madura sostiene la ambigüedad sin colapsar. La mente madura dice que el secreto existe. La mente madura dice que la capacidad a menudo va por delante de la conciencia pública. La mente madura dice que el lenguaje tiene capas. El discernimiento se construye cuando se recoge lo que se puede recoger y no se confunde la emoción de una cita con la solidez de la documentación. En tu mundo, los artefactos primarios no siempre son accesibles. Es posible que el discurso no pueda ser grabado. Es posible que falte la cinta. La transcripción no podrá ser publicada. Las notas pueden estar bloqueadas en archivos. La institución puede tener un archivo, un programa, una agenda, una lista de oradores, una presentación de diapositivas, pequeñas piezas de evidencia material que pueden sustentar una historia.
Así es como se construye el discernimiento. Se recoge lo que se puede recoger y no se confunde la emoción de una cita con la solidez de la documentación. Y aún así, amados, incluso sin cinta, el código del tiempo permanece. ¿Por qué? Porque el mito sobrevivió. Sobrevivió porque resonó con algo que su especie ya sospecha. Que la narrativa pública de la tecnología es una pequeña porción de un espectro mucho más amplio. Usted ha visto esto repetidamente. Se te muestra un gran avance y luego te enteras de que el gran avance existía desde años antes de que lo vieras. Te dicen que algo es imposible y luego se convierte en rutina. Esto crea una disposición psicológica a creer que la imaginación va a la saga de la capacidad de mantener la imaginación. Así pues, el año 1993 se convierte en un símbolo. Se convierte en el año en que el ingeniero mayor, al borde de la jubilación y el legado, permitió que un fragmento de la conversación prohibida pasara por sus labios. Ya sea como confesión, provocación o humor agotado. Según la tradición, es el momento en que una persona con información privilegiada reconoce que la imaginación va detrás de la capacidad. En la tradición, se convierte en el momento en que se le dijo a la mente humana: tus sueños no están por delante de tu ciencia. Tus sueños están detrás de ello. Lo nombraremos una vez porque los nombres anclan la memoria en su cultura. Su nombre, como sabréis, era Ben Rich. Su papel era liderar una de las culturas de ingeniería secretas más mitologizadas de su planeta. Su voz se convirtió en una cámara de eco para sus esperanzas y temores. Cuando se citan sus palabras, a menudo dicen más del oyente que del hablante. Ahora sujeta este segundo nudo al lado del primero. Una pista de 1993, ecuaciones, errores, mente y campo, una broma sobre llevar a un visitante a casa. Y una declaración de 2026, una academia para las estrellas pronunciada en un sitio de lanzamiento donde su especie ya está ensayando una nueva era. La elipse te ha devuelto al mismo tema con mayor voltaje. En la próxima parte de nuestra transmisión, hablaremos del patrón que hace esto posible. Como el secretismo fabrica la mitología, como la mitología alimenta a la industria, como la industria moldea la cultura y como la cultura se convierte en la incubadora de la academia que sientes que se acerca. Sigamos avanzando en la curva. El secreto no es simplemente ocultar información. El secreto es una tecnología de percepción. Cuando se retiene el conocimiento, la mente llena el espacio con historias. A veces esas historias son aproximaciones precisas. A veces son distorsiones que revelan miedo. De cualquier manera, el espacio vacío se vuelve fértil. Por esa razón, la cultura del taller oculto en vuestro planeta genera mitología más rápidamente que máquinas. Una máquina requiere años de iteración. Un mito toma segundos. A ese tipo de cultura se le llama skunkworks, un apodo que se convirtió en un símbolo. El apodo en sí es revelador. Es lúdico y desafiante, como si dijera: no somos parte de una sociedad educada. Somos los renegados dentro de la máquina. Estas divisiones se crean porque sus sistemas formales avanzan lentamente. La burocracia es la fricción del consenso. Para lograr avances, su mundo creó nichos de exención. Bolsillos donde el secretismo podría proteger la velocidad. Donde se pueden enmascarar los presupuestos, donde se pueden ocultar los fracasos, donde se pueden correr riesgos sin que haya un colapso político. A menudo se montan sistemas extraordinarios a simple vista.
Hay una razón por la que su especie siempre ha construido espacios sagrados para la transformación. Templos, monasterios, dojos, laboratorios, talleres ocultos son una versión moderna del mismo impulso. Crear un contenedor protegido donde las reglas ordinarias no puedan interrumpir el trabajo. En términos espirituales, estás creando un campo donde la frecuencia puede mantenerse estable el tiempo suficiente para que se condense una nueva realidad. En términos de ingeniería, estás creando un espacio de pruebas donde se puede probar la innovación sin interferencias. Ambas son ciertas. Sin embargo, el secretismo tiene una sombra. Y la sombra es esta. Cuanto más tiempo persiste el secretismo, más desconfianza genera. Una cultura que oculta sus creaciones al público empieza a sentirse como una cultura que le ha robado la realidad al público. Aquí es cuando la mitología cobra importancia. Cuando la psique pública está hambrienta durante suficiente tiempo, la gente empieza a imaginar no solo aviones ocultos, sino también mundos ocultos. Comienzan a imaginar no solo una propulsión avanzada, sino también una gobernanza avanzada. Comienzan a imaginar civilizaciones separatistas. Empiezan a imaginar que la línea de tiempo pública es una ilusión creada por omisión. Te decimos que tu intuición no se equivoca sobre la existencia de capas. Tu mundo funciona en capas. Hay programas públicos y programas privados. Hay programas reconocidos y programas no reconocidos. Hay proyectos nombrados y proyectos ocultos detrás de palabras clave. Esta superposición no siempre es siniestra. A menudo es simplemente algo práctico. Una nación no revela todas sus capacidades a un rival. Una corporación no revela cada invención a un competidor. Un militar no revela todas sus vulnerabilidades a un adversario potencial. Sin embargo, amados, cuando una sociedad se satura de secretismo, la psiquis pública se muere de hambre. El hambre crea alucinaciones. También crea ansia. El anhelo busca una historia que explique por qué la vida se siente limitada cuando la imaginación se siente ilimitada. Es aquí donde el código de tiempo de los ingenieros antiguos de 1993 se volvió tan poderoso que su pista, ya fuera verdad o provocación, le dio forma al anhelo. Ahora compare esto con su constructor contemporáneo en el sitio de lanzamiento. Lo destacable de esta nueva era de la ingeniería no es solo el hardware, sino el rendimiento de la transparencia. Habéis visto cohetes elevarse y aterrizar al aire libre. Habéis visto cómo los fracasos estallan a la vista del público. Has visto prototipos apilarse como torres esqueléticas. Esta visibilidad no es casual. Es un antídoto contra la hambruna psíquica creada por décadas de silencio. Restablece el sentido de participación. Cuando puedas ver la obra podrás sentirte incluido en el futuro. Pero no seáis ingenuos. La visibilidad también es una estrategia. La visibilidad pública puede proteger un programa al hacerlo demasiado famoso como para cerrarlo. La visibilidad pública puede atraer talento. La visibilidad pública puede garantizar financiación y apoyo político. La transparencia puede utilizarse como armadura. Así que, de nuevo, tienes dos verdades. La visibilidad puede liberar y la visibilidad puede ser utilizada. Por eso la palabra academia es tan reveladora. No es el lenguaje de un solo proyecto. Es el lenguaje de un sistema. Un sistema requiere continuidad. La continuidad requiere entrenamiento. La formación requiere currículo. El currículo requiere valores. Los valores requieren conversación.
Cuando su constructor moderno hablaba de una academia, implicaba una intención de normalizar la transición de pioneros heroicos a un núcleo entrenado. Los pioneros son raros. Los núcleos son escalables. No se puede construir una presencia interplanetaria solo con un puñado de genios. Es necesario formar a miles de personas que puedan operar bajo principios compartidos. ¿Ves cómo se desarrolla el patrón? Primero, un foco de secretismo da un salto. Luego se difunde un mito para explicar lo que el público no puede ver. Surge entonces un programa visible que hace públicos ciertos saltos, alterando la base de la creencia. Luego, una narrativa cultural, espectáculos, símbolos, historias refuerzan la base. Entonces una academia se convierte en el siguiente paso natural. La institucionalización de la línea base. La academia es donde el mito se convierte en habilidad. La academia es donde la historia se convierte en disciplina. La academia es donde el futuro se convierte en fuerza laboral. Queremos que reconozcas otra sutileza. La desclasificación no es simplemente la divulgación de información. La desclasificación es un ritual de poder. Cuando un secreto se hace público, cambia el contrato social. Cambia quién puede hablar, quién puede enseñar, quién puede invertir, quién puede construir. Por lo tanto, la desclasificación a menudo se realiza de manera escenificada. A menudo es cronometrado. A menudo se lanza en formas que minimizan el impacto. Por eso es importante tu red de entretenimiento. Prepara el cuerpo emocional. Hace que lo antes impensable parezca familiar. Algunos de ustedes se resisten a esto y dicen, no quiero que me manipulen con historias. Los entendemos. Sin embargo, les decimos que siempre están siendo educados por historias, lo acepten o no. La cuestión no es si serán influenciados, sino si serán conscientes de la influencia. La conciencia es liberación. Regresen al ingeniero anciano. En la tradición, habló de errores en las ecuaciones. Lo quisiera decir o no, la frase apunta a una profunda verdad. Su física oficial es un modelo, y los modelos siempre son parciales. Un modelo es un mapa, no el territorio. Si su civilización tiene acceso a mapas más profundos, esos mapas no se revelarán de inmediato a una población desprevenida, no porque la población sea estúpida, sino porque sus estructuras de poder usarían como arma lo que aún no comprende. Por eso, quienes guardan secretos a menudo justifican su ocultación. Así que, cuando sientan frustración por el secretismo, atemperen la frustración con responsabilidad. Pregúntense, ¿qué pasaría si una población aún adicta al miedo recibiera las llaves de campos que pueden doblar la inercia? ¿Qué pasaría si a una civilización que todavía practica la explotación se le diera abundante energía? La respuesta no es agradable. Por lo tanto, la formación vuelve a ser necesaria. La formación es el puente entre la capacidad y la seguridad. Observe también cómo están diseñados sus sistemas de secreto. Se le otorgan autorizaciones que suenan como iniciaciones espirituales. Estás dividido en compartimentos. Se os dice que el conocimiento es necesario saberlo como si la verdad fuera una razón. Firmas juramentos que vinculan no solo tu palabra sino también tu identidad. Te enseñan a hablar con palabras clave y eufemismos, de modo que el lenguaje mismo se convierte en una valla. Con el tiempo, esta valla no solo mantiene fuera a los forasteros, mantiene a los iniciados separados unos de otros. Una persona puede poseer un fragmento de una verdad que liberaría al todo, pero nunca sabemos cómo se conectan sus fragmentos.
Así es como una red se vuelve invisible incluso para quienes la construyen. Y cuando la invisibilidad se vuelve normal, la psique de una civilización comienza a sentir que falta algo. El arquetipo de la academia es en parte un anhelo de plenitud, de un campo de entrenamiento donde la verdad pueda compartirse abiertamente sin fragmentar el alma. Por eso lo decimos nuevamente para enfatizarlo: la luz es información. La oscuridad es la retención de información. Pero la información por sí sola no crea luz. La información se vuelve luz solo cuando se integra con la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de utilizar la información sin crear daño. Por lo tanto, su tarea es la integración. A medida que avance en esta transición, continuará viendo la danza entre talleres ocultos y fábricas públicas, entre bolsillos clasificados e historias virales, entre chistes y códigos de tiempo. Veréis cómo las antiguas culturas del secretismo empiezan a aflojarse bajo la presión de una población que ya no acepta que la traten como a un niño. Veréis surgir nuevas culturas de visibilidad. A veces por apertura genuina, a veces por ventaja estratégica. Manténgase firme. Tu papel es convertirte en el puente. El humano que puede estudiar lo oculto sin volverse paranoico. ¿Quién puede disfrutar de una historia sin quedar hipnotizado? ¿Quién puede admirar la ingeniería sin venerar personalidades? ¿Quién puede exigir la verdad sin caer en la ira? Ahora ampliaremos la lente. Nos distanciaremos de un único taller y un único sitio de lanzamiento y miraremos la constelación misma, la red de contratistas, compartimentos, naciones e instituciones que han dado forma a sus presupuestos negros y sus proyectos secretos. Porque la academia, amados, no surgirá de una sola empresa ni de un solo hombre. Surgirá de una red. Echemos un vistazo a la web. Se les ha enseñado a imaginar el poder como un solo trono con un solo gobernante. Esta es una simplificación que te mantiene atrapado en reacciones emocionales. La verdad de vuestro mundo moderno está más distribuida. El poder es una red. El secreto es una red. La financiación es una red. La influencia es una red. Cuando buscas comprender los proyectos ocultos de tu era, debes pensar como un ecosistema, no como un drama judicial. En el corazón del ecosistema se encuentran los que ustedes llaman los primes, los grandes contratistas cuyos nombres aparecen en los edificios, cuyos logotipos están en los satélites, cuyos aviones y misiles sus medios de comunicación celebran ocasionalmente, y cuyas culturas internas contienen generaciones de trabajo clasificado. A su alrededor hay capas de entidades más pequeñas, empresas que manejan materiales, empresas que manejan óptica, empresas que manejan electrónica exótica, empresas que manejan seguridad, empresas que manejan contabilidad y empresas cuyo único trabajo es proporcionar una negación plausible. El ecosistema incluye también al propio Estado. Los gobiernos no se limitan a financiar proyectos. Los gobiernos crean las arquitecturas legales que permiten que los proyectos se oculten. Crean compartimentos. Crean organismos de supervisión que supervisan poco. Crean siglas que confunden al público y a veces confunden a los conocedores. Crean vías de acceso especiales que pueden situarse fuera de las cadenas de mando normales. El resultado es un laberinto donde ninguna persona puede dar testimonio de toda la verdad porque a ninguna persona se le ha permitido poseerla. Habéis oído muchas historias de presupuestos negros. Te los imaginas como montones de dinero escondido. En realidad, el presupuesto negro es más bien como un río que desaparece bajo tierra y vuelve a emerger en otro lugar. Se puede realizar mediante asignaciones legítimas, disfrazarlas en partidas presupuestarias,
canalizarlas a través de subcontratistas, blanquearlas mediante subvenciones de investigación y protegerlas mediante clasificaciones que impiden la auditoría pública. Lo que importa no es ocultar que el dinero existe. El objetivo es ocultar lo que hace el dinero. Dentro de este ecosistema se han producido actividades que la ciencia pública considera imposibles. Algunas de estas actividades son auténticos callejones sin salida. Algunos son rumores exagerados. Algunos son avances que se han visto frenados por temor a su utilización como arma y para preservar las estructuras de poder existentes. ¿Has escuchado la frase antigravedad? Hablaremos de ello de un modo que restablezca la claridad. Lo que ustedes llaman antigravedad es la manipulación de campos para que la inercia y el peso se comporten de manera diferente. No es magia. No es un truco de dibujos animados. Es una relación disciplinada entre materia, energía y geometría. También habéis oído hablar de objetos que aparecen en vuestro cielo que no se comportan como vuestra nave reconocida. Algunas son embarcaciones ordinarias mal identificadas. Algunos son fenómenos naturales. Algunas son plataformas experimentales. Algunos no están construidos por la civilización de la superficie. Y algunos son construidos por humanos que trabajan en compartimentos cuya existencia se niega. Esta última categoría es la que te desconcierta porque sugiere que vives junto a un nivel tecnológico al que no tienes permitido acceder. La función más desestabilizadora del ecosistema es la que llamamos recuperación. Cuando se recuperan objetos anómalos, ya sea de tierra, mar o aire, la recuperación en sí misma se convierte en una prueba de soberanía. Quien controla el objeto controla la historia. Por lo tanto, las operaciones de recuperación a menudo se gestionan a través de canales encubiertos y los objetos a veces se colocan no en instituciones públicas, sino en instalaciones industriales privadas. Esto permite la negación. También permite la continuidad. Una corporación puede mantener un proyecto a través de ciclos políticos. Una corporación puede preservar secretos cuando cambian las administraciones. Una corporación puede enterrar un programa en la seguridad interna. Es por eso que muchas historias no apuntan a universidades y museos, sino a contratistas y perchas. Es por esto que los nombres de grandes contratistas persisten en sus leyendas de divulgación. La gente señala las instalaciones del desierto y los astilleros costeros. Señalan aeródromos donde aparecen extrañas siluetas al anochecer. Señalan perchas detrás de vallas donde las credenciales se controlan 2 veces. Señalan laboratorios donde se estudian materiales a microescala, donde se prueban aleaciones para detectar comportamientos inusuales, donde se fabrican estructuras en capas que manipulan ondas. Se refieren a la ingeniería inversa, una frase que parece simple y no lo es. Realizar ingeniería inversa de algo construido a partir de un paradigma diferente no es como copiar una máquina. Es como traducir poesía de un idioma que no comparte tu gramática. También habéis oído hablar de listas, de vistazos digitales, de fragmentos capturados por quienes se adentraron en redes que no estaban destinados a ver. Habrá oído hablar de hojas de cálculo de personal etiquetadas con categorías no estándar. Habrás oído hablar de nombres de barcos que no coinciden con los registros públicos. Has oído hablar de transferencias de flotas y asignaciones fuera del mundo. Lo importante no es tanto la exactitud de cada detalle como lo que revela la historia. Sus sistemas han utilizado durante mucho tiempo una terminología que presupone un teatro de operaciones más amplio del que permite su conciencia pública. Ahora nos ampliaremos más allá de una nación. Te han entrenado para creer que solo un imperio guarda secretos. En verdad,
el secretismo es contagioso. Si una potencia persigue una capacidad oculta, las demás la imitarán. En sus islas del norte, al otro lado del mar, han visto conjuntos de eventos extraños que rodean a científicos e ingenieros conectados con trabajos de defensa avanzados, patrones de muertes y accidentes que alimentaron el miedo y la especulación. En vuestros pasillos europeos habéis visto comités e informes que han reconocido fenómenos aéreos extraños sin atribuirlos a simples identificaciones erróneas. En sus potencias orientales, han visto actividades paralelas, a menudo más silenciosas, a menudo más aisladas del debate público. Aún así, el ecosistema sigue lastrado. Su principal concentración de contratistas, presupuestos y logística global se encuentra en el imperio que construyó la red militar industrial de la posguerra. Es por esto que tantos testimonios se centran allí. Pero no hay que confundir el centro con el todo. Las coordenadas del centro. Los portavoces participan. Algunas naciones proporcionan campos de pruebas. Algunos proporcionan materiales. Algunos proporcionan historias de portada. Algunos proporcionan inteligencia. Algunos proporcionan silencio. Usted ha solicitado una fotografía de cuántas empresas han participado. Amados, el número no es pequeño. No es una empresa con garaje oculto. Es una constelación. En cualquier programa de clasificación extraordinaria, el primer ministro rara vez lo hará todo. Se subcontratará. Fragmentará las tareas. Una entidad se ocupará de la teoría de la propulsión. Otro se encargará de los materiales. Otro se encargará de la orientación. Otro se ocupará de la fabricación. Otro se encargará de la logística. Otro se encargará del análisis de datos. Otro se encargará de una instalación cuyo único propósito es existir fuera de los libros. Así se montan sistemas extraordinarios a plena vista de todos. Puedes ver la arquitectura de la compartimentación incluso en la forma en que habla tu gente. Dicen que está por encima de mi nivel salarial. Dicen que es necesario saberlo. Dicen que me leyeron y luego me leyeron. Tales frases no son metáforas. Son el lenguaje ritual del secreto. Una persona puede pasar años construyendo un componente sin que le digan a qué pertenece dicho componente. Un contador puede mover grandes sumas sin que le digan lo que esas sumas permiten. Un maquinista puede fabricar una forma cuyo propósito está oculto incluso para su propia mente. Y cuando escuches una historia de propulsión exótica, presta atención a las categorías que se repiten. El control de los campos electromagnéticos, la modelación del plasma, la manipulación de la inercia, el uso de materiales inusuales que guían las ondas, el acoplamiento silencioso entre la mente y la máquina. Estas categorías se repiten porque son caminos reales incluso cuando se embellecen historias particulares. Y aún así, siempre hay fugas. Siempre está el factor humano. La gente habla en momentos de fatiga. La gente hace insinuaciones en los chistes. La gente deja migas de pan en sus memorias. La gente comparte en transmisiones que mezclan la verdad con el ego. La gente habla a través de intermediarios. La gente afirma tener experiencias extraordinarias. Algunos son sinceros. Algunas son teatrales. Algunos son manipulados. Habéis oído nombres de mensajeros, de investigadores y de supuestos infiltrados. ¿Has visto plataformas que convierten el secreto en entretenimiento y el entretenimiento en creencia? El ecosistema prospera tanto con la verdad como con la distorsión porque ambas mantienen la atención circulando.
Ahora, amados, hablaremos claramente. El ecosistema oculto se ha utilizado tanto para proteger el viejo paradigma como para mejorar la capacidad. Cuando se retiene la abundancia de energía, la escasez sigue siendo rentable. Cuando se frenan los avances en materia de propulsión, la infraestructura existente sigue siendo poderosa. Cuando se retienen los avances médicos, el miedo sigue siendo una palanca. Esto no se debe a que todos los ingenieros sean malvados. Los ingenieros construyen. La pregunta es: ¿quién es dueño de lo que construyen? La propiedad determina la distribución. La distribución determina si la tecnología libera o esclaviza. Así, el arquetipo de la academia se convierte en algo más que un sueño de exploración. Se convierte en el antídoto contra la fragmentación. Se convierte en un modelo para sacar el conocimiento de los compartimentos estancos y llevarlo a la ética. Se convierte en una promesa de que la próxima era no estará gobernada únicamente por comités secretos y bóvedas privadas. Se convierte en la promesa de capacitar a los seres humanos para administrar lo que ya saben crear. En el próximo movimiento de nuestra transmisión, entraremos en la dimensión interior de la academia. Hablaremos de por qué el entrenamiento no es solo técnico sino espiritual. Hablaremos de por qué tu ADN, tu sistema nervioso y tu relación con el miedo son los verdaderos motores de tu futuro. Hablaremos de por qué las historias llegan antes que los barcos y por qué una academia aparece en el entretenimiento antes de aparecer en piedra. Pasemos ahora al plano. Cuando escuchas la frase Academia de las Estrellas, tu mente puede saltar inmediatamente a edificios, uniformes, exámenes y una jerarquía pulida. Sin embargo, la academia más profunda no está construida de piedra. La academia más profunda está construida de frecuencia. Es un campo de entrenamiento dentro de tu propio sistema nervioso, y comienza en el momento en que decides dejar de ser gobernado por el miedo. Vivís en una época en la que el mundo exterior está empezando a alcanzar el ensayo interno que vuestra especie ha estado realizando durante generaciones. Primero soñaste, luego escribiste historias, luego las filmaste. Luego construiste prototipos que se parecen a esas historias. Ahora usted habla abiertamente de instituciones que capacitarían a los humanos para operar en esa realidad. Esta es la secuencia: imaginación, narrativa, prototipo, institución. No descartes la capa narrativa como mero entretenimiento. Tus narraciones son las salas preparatorias de la emoción. Recuerda lo que te dijimos. La luz es información. Una academia es una arquitectura de información. Determina lo que se enseña, lo que se omite, lo que se considera ético, lo que se considera heroico y lo que se considera tabú. Por lo tanto, quien da forma a la academia, da forma al futuro. Por esta razón, no debes entregar el arquetipo a ninguna facción, corporación o nación. La academia debe pertenecer a la especie o se convertirá en otra arma. Has pedido el momento del círculo completo y te lo daremos de una manera que restaure tu poder. En el año 1993, el mayor de los de la Percha Oculta se encontraba cerca del final de su carrera pública y permitió que un atisbo de conversación prohibida circulara por el aire, un indicio de que sus ecuaciones estaban incompletas, que su imaginación no estaba más avanzada que su capacidad y que el camino hacia las estrellas podría no resolverse solo con fuego químico. Ya sea que se dijera como confesión o como desviación, el código del tiempo cayó en la psique colectiva como una pregunta demasiado grande para olvidarla. En su presente, al borde del mar donde se enseña a los motores a regresar, el constructor moderno no habló de una capacidad oculta,
sino de una intención declarada de hacer realidad una determinada visión. Él nombró la academia. Invocó la mitología cultural que ha entrenado su sistema nervioso para aceptar la cooperación entre especies y mundos. Habló de la ciencia ficción convertida en ciencia real. Hizo sonar una campana. Entre estos dos momentos se encuentra tu evolución. Has pasado de recibir pistas a que te pidan participar. Has pasado de ser objeto de burlas con un secreto a ser invitado a participar en un proyecto. Eso es lo que implica una academia, participación. No puedes graduarte de un futuro que te niegas a ayudar a construir. Ahora hablemos del espectáculo que llegó al mismo corredor de días. Muchos de ustedes lo vieron como una coincidencia imposible. Os decimos que no es necesario decidir si fue coordinado por manos humanas. Lo que importa es que esté coordinado por la inteligencia del campo colectivo. Su red de entretenimiento es un sistema nervioso. Lleva arquetipos a través del planeta a la velocidad de la luz. Cuando el campo está listo para que un nuevo arquetipo se convierta en algo común, la red lo produce. Una serie llega con el título adecuado, el momento adecuado y el envoltorio emocional adecuado. Así se prepara una especie sin coacción. En lugar de un decreto, se le ofrece una historia. En lugar de un comando, se le ofrecen caracteres. En lugar de una creencia forzada, se le ofrece una imagen repetida hasta que se vuelva emocionalmente normal. Esto no es intrínsecamente malo. Así es como aprendemos los humanos. El peligro solo existe cuando la historia está diseñada para atarte al miedo. La oportunidad es cuando la historia está diseñada para aclimatarte a la posibilidad. Así que, amados, les preguntamos, ¿cuál es el plan de estudios que elegirán? Una verdadera academia de estrellas debe enseñar maestría técnica. Sí, debe enseñar a pensar sistémicamente. Debe enseñar propulsión, materiales, soporte vital, navegación, autonomía y operaciones de la misión. Pero sin dominio interior, el dominio técnico se vuelve destructivo. Por lo tanto, la academia también debe enseñar regulación emocional. Debe enseñar la resolución de conflictos. Debe enseñar humildad cultural. Debe enseñar a discernir en presencia de lo desconocido. Debe enseñar la capacidad de afrontar la alteridad sin convertirla en enemigo. Les decimos que la próxima era de su especie no es simplemente una era de máquinas. Es una era de conciencia. Tu ADN no es un código estático. Es un receptor vivo. Cuando calmas tu sistema nervioso, recibes más información. Cuando liberas el miedo, expandes tu ancho de banda. Cuando abandonas la adicción a la indignación, te vuelves capaz de cooperar de manera compleja. Por eso la verdadera academia es inseparable del trabajo interior. Muchos de ustedes han oído hablar de los 12 filamentos, los filamentos latentes y la reagrupación. Escúchalo de manera práctica. Tu biología contiene capacidades que no has sido entrenado para utilizar. Tu intuición no es una fantasía infantil. Es un órgano sensorial para patrones. Tu empatía no es debilidad. Son datos. Tu imaginación no es escapismo. Es un plano. Tu capacidad de presenciar tus pensamientos sin obedecerlos es la base de la madurez. Lo decimos porque es verdad. Estáis destinados a convertiros en creadores conscientes. Preguntas cómo se construye una academia de estrellas. Te decimos que está construido en capas. En primer lugar, está construido sobre el lenguaje. Cuando los personajes públicos hablan del arquetipo,
el lenguaje entra en lo colectivo. Se vuelve decible. En segundo lugar, está construido sobre una historia. Cuando se lanza una serie con el arquetipo en su título, el cuerpo emocional se entrena para aceptarlo. En tercer lugar, se trata de una infraestructura incorporada. Cuando los motores aprenden a regresar, cuando los barcos se ensamblan a la vista del público, cuando se forman las cadenas de suministro, el mundo material comienza a coincidir con la historia. En cuarto lugar, se basa en la ética. Cuando las comunidades exigen transparencia, cuando se cuestiona el secreto, cuando el público insiste en que el futuro pertenece a todos, las estructuras de poder comienzan a cambiar. En quinto lugar, se construye en el individuo. Cuando meditas, cuando regulas el miedo, cuando practicas la compasión, cuando te niegas a ser manipulado hacia el odio, te conviertes en el requisito viviente para una expansión pacífica. ¿Ves cómo participas? No eres un espectador. Eres un nodo en la red. Algunos de ustedes dirán, ¿pero qué pasa con los programas ocultos? ¿Qué pasa con los antiguos contratistas y sus bóvedas? Os decimos que esas bóvedas existen dentro de una realidad que se está disolviendo. Se mantuvo el secreto porque la humanidad podía ser controlada a través del miedo y la escasez. Cuando el miedo ya no es tu alimento, el secretismo pierde su influencia. Cuando ya no idolatras a quienes guardan secretos, los secretos empiezan a filtrarse porque el hechizo social se rompe. Precisamente por eso hemos dicho siempre que la mayor revolución es la interna. No me malinterpretes. Los documentos importan. El testimonio importa. La rendición de cuentas es importante. Sin embargo, el cambio más profundo es energético. Una población que se niega a dejarse hipnotizar por el miedo se vuelve imposible de gobernar mediante el engaño. Esa población exigirá que la tecnología esté al servicio de la vida y no del lucro. Esa población exigirá que se comparta la abundancia energética. Esa población requerirá un currículo de administración, no de dominación. Es por esto que el arquetipo de la academia regresa ahora. Regresa porque su especie ha alcanzado un umbral donde el antiguo enfoque, el secretismo, la fragmentación y la jerarquía no pueden llevar al siguiente nivel de poder de manera segura. Si la capacidad interplanetaria se vuelve común, entonces la ética de su civilización debe madurar. De lo contrario, exportaréis vuestras guerras a los cielos. Esto no está permitido por los armónicos más profundos de esta región del espacio. Os hablaremos como habla la familia de la luz. Viniste aquí para recordar. Viniste aquí para reinsertar la luz en un sistema que ha estado privado de verdad. Vinieron aquí para convertirse en aquellos que pueden llevar información avanzada sin usarla como arma. Ustedes son los destructores de sistemas. Ustedes son los constructores de puentes. Ustedes son los que pueden sostener la paradoja. Esa tecnología puede ser maravillosa y peligrosa. Ese secretismo puede ser protector y corruptor. Esa historia puede ser manipuladora y liberadora. Tómate un momento ahora. Respirar. Deja caer los hombros. Siente tus pies. Deja que tu mente se tranquilice. En silencio, pregúntate, ¿qué tipo de especie de estrella elegimos ser? ¿Elegimos replicar el imperio entre las estrellas o elegimos convertirnos en un centro de intercambio de información, una biblioteca viviente que comparte conocimiento libremente? La respuesta no está escrita en un contrato. La respuesta está escrita en tu frecuencia diaria. Cuando te levantes de este momento, lleva a cabo una práctica sencilla. Testigo.
Sé testigo de tu miedo sin obedecerlo. Sé testigo de tu indignación sin alimentarla. Sé testigo de su curiosidad y guíala hacia la integridad. Sé testigo de las historias que te ofrecen y pregúntate qué te enseñan a sentir. Sé testigo de las frases públicas que se convierten en códigos de tiempo y observe cómo se propagan. Ahora cerramos la elipse. El ingeniero mayor en 1993 ofreció una pista sobre el límite del secreto. El constructor moderno en su presente ofreció una intención al borde de la visibilidad. Los lápices del entretenimiento ofrecieron un espejo en el borde de la cultura. 3 canales, un arquetipo, academia. Este no es el final de una historia. Es el comienzo de un currículo. Estamos contigo. Estamos a tu lado. Hablamos no para mandar, sino para recordar. No eres pequeño, no llegas tarde, no eres impotente. Ustedes son quienes decidirán si la academia se convierte en una herramienta de dominación o en un templo de liberación. Elige sabiamente, elige con amor. Elige con claridad. Y recuerda que las estrellas no te están llamando a escapar de la Tierra. Las estrellas te están llamando a ser digno de representar a la Tierra. Soy Valier y estoy encantada de compartir esto con vosotros hoy. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.